Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya tocaba hacía tiempo la explicación de todos los conceptos de OAuth 2, OpenID Connect, JVT y todo eso. Y lo veo por los comentarios que me hacen muchos usuarios que cuesta bastante comprender bien estos conceptos. Normal, porque es bastante, bueno, bastante no, muy lioso. Y aparte hay que tener en cuenta que hay muchísimas arquitecturas diferentes. Entonces es normal que la gente se haga la picha un lío con todo esto. Entonces voy a dividir el vídeo en varias partes. Lo primero, lo más importante, distinguir autenticación de autorización. Son dos conceptos fundamentales, así por nombre es muy fácil, pero luego se prestan a confusión algunas cosas. Explicaremos lo que es un JSON Web Token, también por comentarios que me hacen en el canal. Dicen, es que yo quiero autenticarme con el sistema de JSON Web Token. Bueno, JSON Web Token no es un sistema de autenticación, ni autorización, ni un protocolo, ni nada de eso. Es un simple archivo JSON. Lo iremos viendo también. Una vez que tengamos esto, iremos a OAuth 2, explicar lo que es el protocolo OAuth 2. Aquí no hay autenticación, hay solo autorización en OAuth 2, mientras que en la última parte, que sería el OpenID Connect, ahí hay autorización y hay también autenticación. Explicaremos también un poco la arquitectura del proyecto porque es un poco compleja, porque tenemos no solo un cliente, tenemos dos clientes. La autorización server es a su vez un cliente de la cuenta de Google. Y por último, explicaré una pregunta que me han hecho muchísimo en el canal, que por qué no, si se puede implementar la parte de autenticación en el cliente de Angular. Bueno, obviamente no, porque rompería la arquitectura y el protocolo y todo, pero veremos por qué, voy a explicarlo bien. Y bueno, normal que te líes con estos conceptos OAuth 2, autenticación, autorización, OpenID, porque como dije es bastante confuso. Aparte, que es el elemento en desarrollo que más quebraderos de cabeza te va a dar siempre. El tema de autenticación, de los logins, y aparte hay que tener en cuenta una cosa que es las vulnerabilidades de seguridad van a estar ahí siempre. Y bueno, pues ya sin más dilación nos vamos a por el vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar a explicar las diferencias entre autenticación y autorización, que bueno, ya por el nombre que tienen los dos, pues es bastante fácil, ¿no? Es evidente, pero luego la gente se acaba liando, y aparte esto es muy importante tenerlo en cuenta para OAuth 2. OAuth 2 solo contempla la autorización, la autenticación no se realiza en OAuth 2. Sí se realiza en OpenID, pero no en OAuth. Entonces, ¿qué es la autenticación? Bueno, pues la autenticación no es más que demostrar que soy quien yo digo ser. Y hay muchas formas de hacerlo. Clásicamente daba nombre usuario y contraseña. Hoy en día hay técnicas más avanzadas. Escáner biométrico, reconocimiento facial, huella digital o lo que sea. Incluso pues autenticación en 2 pasos. Que solo voy a implementar en breve. Voy a hacer un tutorial en Spring Boot sobre autenticación en 2 pasos. Pero bueno, eso será el tema de otro vídeo. Aquí nos estamos centrando en lo que es la autenticación en sí misma. Bueno, como dije, demostrar que soy quien digo ser. Por ejemplo, en 2 pasos pongo nombre, usuario y contraseña y me envía un SMS al móvil. Puede ser un correo electrónico o lo que sea. Y luego confirmo. Me dan una clave, entonces yo vuelvo a introducir nombre, usuario y contraseña y esa clave. Entonces ahí confirmo que soy yo y puedo acceder a la aplicación. La autorización. Bueno, la autorización es lo que yo puedo hacer una vez que está autenticado. Como dije, OAuth 2 no se contempla. Se delega en un tercero la autenticación y OAuth 2 lo que hace es acceder a unos recursos. Entonces busca una autorización. Y la autorización, que sería, bueno, pues el proceso, como dice aquí, de otorgar o negar acceso a recursos o funcionalidades. Pero obviamente el usuario tiene que estar autenticado, tiene que haber un previo proceso de autenticación y a partir de ahí, según quien sean mis roles, mis privilegios, puedo acceder o no a unos recursos. Por ejemplo, yo voy a una discoteca y hay que sacar entrada, ¿no? Entonces voy junto al portero y me pide el DNI, pues me llamo fulanito de tal y aquí tienes mi carnet de identidad, soy mayor de edad, etc. Entonces me da una tarjeta, me da un pase. Pues con ese pase yo accedo a la discoteca, pero ¿qué pasa? Que hay una zona VIP y yo con esa tarjeta no tengo privilegios para acceder a la zona VIP, por tanto no puedo entrar ahí. Y a mí me interesa entrar a la zona VIP. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues busco al famosete de turno que haya por ahí, me acerco a él y disimuladamente le robo su tarjeta. Entonces me voy a la puerta y puedo acceder a la sala VIP. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque en la autorización no se comprueba quién soy yo, no es autenticación. Yo si tengo esa tarjeta, ese pase, podría entrar a donde me lo permita. Por tanto, esto es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de la seguridad. En las aplicaciones que implementamos aquí,
La tarjeta de autorización sería el token. Token se puede traducir como ficha, ¿no? Sería como una ficha, una tarjeta con la que accedo. Si alguien te intercepta el token, puede acceder a los recursos en tu nombre. Por tanto, eso hay que tenerlo siempre bastante controlado. Y bueno, las diferencias pues las hagamos de autenticación. Soy quien digo ser y lo demuestro. Y autorización, una vez que me haya autenticado, yo tengo permisos para realizar unas actividades y otras, según mi rol, puedo hacerlas o no puedo hacerlas, porque habría como jerarquías. En nuestro ejemplo tenemos dos cuentas, usuario y administrador. El usuario solo puede acceder a la ventana de usuario, pero el administrador puede acceder tanto a la ventana de usuario como al administrador. Otro ejemplo que tengo en el canal, el usuario tiene solo opciones de lectura, en cambio el administrador puede, además de leer, editar, crear uno nuevo o eliminar. Porque era bueno crear un producto nuevo porque tenemos una base de datos de productos en el ejemplo. Y bueno, aquí dice que son complementarios, obviamente, y hay que saber sus diferencias. Prácticas, bueno, el menor privilegio. Obviamente hay que dar el privilegio necesario, el único. No des privilegios de más nunca. El control de acceso tiene que ser sólido y autorías periódicas. Bueno, las autorías periódicas cada 2×3 es el día a día de los desarrolladores. Hay una actualización nueva, aparece una nueva vulnerabilidad, pues hay que estar modificando y actualizando el código. Como dije en la presentación, todo el tema de autenticación web pues es muy lioso y muy complicado y da bastantes quebraderos de cabeza. De hecho, es la parte que más se lía la gente. Y luego tiene el extra de que todos los peligros, las vulnerabilidades, pues están en el tema del login, de la autenticación y la autorización. Una conclusión aquí en estos dos conceptos, pues vemos que la autenticación verifica quién soy, sería como presentar mis credenciales, mi DNI, mi careto, mi huella digital, mi grupo sanguíneo, lo que sea. Y el otro es lo que obtengo yo una vez que me autentico. Tengo un pase de acceso. Puede ser VIP o puede ser pues de clase turista. Y ahora vamos a comenzar con OAuth 2. Hay que tener en cuenta una cosa. OAuth 2 no contempla la autenticación. Es solo autorización. La autenticación se realiza en un tercero. Por ejemplo, imagina que yo tengo una aplicación que quiere acceder a mi cuenta de Facebook, a mi foto de perfil y a mis contactos. Tiene esos permisos, esos privilegios. Entonces yo tengo que consentirle que esa aplicación que acceda a mi cuenta. Una vez que doy el consentimiento, Facebook le enviaría un token de acceso y con ese token puedo acceder a mi foto de perfil y a mis contactos. Pero esos son los privilegios. Ver mi foto de perfil y ver mis contactos, nada más. No puede publicar en mi muro ni hacer ninguna otra tontería. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la explicación de lo que es OAuth 2. Bueno, pues comenzamos explicando el protocolo OAuth 2. Bueno, a ver, tenemos tres actores. Tenemos el cliente, el servidor de autorización y el usuario. Y bueno, y también están los recursos y el propietario de los recursos. Entonces hay que saber quién es quién aquí en este lío que tenemos. Bueno, simplemente los recursos serían las cuentas de los usuarios. Serían los recursos protegidos. Y el dueño de los recursos, el famosísimo Resource Owner, pues es el usuario. Cada usuario que tiene su cuenta sería el propietario de esos recursos. Es decir, el Resource Owner. El cliente solo pretende una cosa, acceder a la cuenta del usuario y actuar en su nombre. Vamos a retroceder unos años en el tiempo, unos 15, unos 20, y antes de OAuth 2, pues la cosa se hacía de un modo un poco peligroso, ¿no? Si una aplicación quería acceder a la cuenta de un usuario, pues le solicita directamente su nombre de usuario y su contraseña, así con un bar. Y la gente pues se lo daba, no quedaba otra. Si querías que publicara en tu nombre, pues le dabas tu nombre de usuario y tu contraseña. Y los hackers en aquella época estaban encantados de la vida. En cambio, los desarrolladores estaban horrorizados con el tema, que esto es una auténtica burrada, hay que solucionarlo. Bueno, y ahí viene OAuth. Apareció primero el OAuth 1, que está en desuso completamente, y luego tenemos OAuth 2, que es el que se trata en este tutorial que vamos a hacer en esta serie. Y bueno, en OAuth 2 no existe la autenticación, no se contempla. Se supone que este servidor es donde el usuario se va a autenticar, pero a nosotros nos interesa simplemente tener permiso para acceder a los recursos. Aquí en el cliente no hay login y no hay nada absolutamente. El cliente le interesa conseguir un token de acceso y con ese token lo presenta en cada solicitud en la cabecera y actúa en nombre del propietario del recurso, que sería el user.
vamos a ver un poco cómo funciona el flujo. Tenemos un cliente. Bueno, el cliente, todos los clientes que tenemos aquí, por aquí hay uno, que esto sería, por ejemplo, un navegador, que lo tenemos en un laptop o un portátil. Pero podría tener un terminal con Android, con iOS, y puede ser una aplicación nativa, una aplicación híbrida. Podría tener también un dispositivo sin navegador, como puede ser una Smart TV. Puedo tener una nevera, una tostadora, lo que a mí me dé la gana. En este caso, pues el ejemplo sería un client. Y los clientes pueden tener uno implementado en un servidor, yo que sé, con Angular, otro con React, otro con Vue, luego tengo una aplicación Android, y todos esos clientes van a estar guardados aquí registrados en la base de datos que tiene el servidor de autorización. Yo, para iniciar este protocolo, el cliente tengo que registrarlo aquí primero, que tendrá un ID, una URL de redireccionamiento, todo lo que vimos durante el tutorial. Eso lo podemos ver aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, sería bueno, vemos que el cliente en esta página, que lo tendremos registrado. Si ese cliente no existe en la base de datos del servidor de autorización, si no tiene asociada su URI de redirección y todo lo demás, sus scopes, obviamente no le va a permitir acceder al servicio. A mayores tendremos aquí el pixel, PKC, que veremos lo que es luego. Y bueno, nos olvidamos hablar del scope. ¿Qué sería? Sería un poco, por resumirlo, sería el alcance, lo que puede hacer el cliente y lo que no puede hacer en los recursos. Por ejemplo, imaginad que esto es Facebook. Bueno, pues a lo mejor solo puede ver mi foto de perfil y ver mis contactos, nada más. Yo puedo tener otro permiso más. También podría asignarle el permiso de escribir y publicar en mi muro. Entonces eso, dependiendo del cliente que sea, pues va a haber unos scopes u otros. En este caso sería profile, que sería el acceso al perfil del usuario, que sería el nombre de usuario, foto de perfil, apellido, bueno, todo eso. Eso viene establecido por defecto. Y a mayores tendríamos OpenID, que eso explicaremos luego lo que es. Ahora vamos a centrarnos simplemente en autos. Aquí, como dije, no hay autenticación de ningún tipo, es todo autorización. Es la autorización que solicita este cliente para acceder a la cuenta de este usuario. Bueno, solicito el acceso y me va a aparecer una pantalla de consentimiento, donde me va a poner la aplicación X pretende acceder a su cuenta. Confía usted en la aplicación, quiere darle los permisos, y a mayores me va a poner lo que va a hacer. Si va a ver mi perfil, si va a escribir en mi muro, bueno, lo que sea que vaya a hacer. Entonces yo puedo consentir o no consentir. Que no consiento, obviamente no pasa nada. El momento que doy el consentimiento, esto me va a guardar también, como hicimos en el proyecto. Una vez que yo he dado el consentimiento y se guarda mi cuenta con el consentimiento dado, en el próximo acceso ya no me lo vuelve a pedir. Eso se hace solo una vez, tal como lo implementamos en el proyecto. Bueno, le doy permiso. Entonces el servidor de autorización me envía el Authorization Code. Y con ese Authorization Code, que es de un solo uso, lo que vamos a hacer es obtener el token de acceso, el Access Token. Y eso lo vimos también en el programa. Estamos testando aquí. Aquí, una vez que tenemos el code, el Authorization Code, enviamos el Verifier y todos estos datos. Y a mayores, lo que sería el secret y el username, el secreto del client. Si todo esto está correcto, lo envío y recibiría el Authorization Token. Es decir, envío todo esto, el code, el secret, el code verifier, bla, 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 todo eso. Y si está correcto, la base de autorización, pues me envía el AuToken. Y ya lo tenemos. Y una vez que tengo el AuToken, pues yo puedo ya entrar aquí, en nombre de este usuario, con este token. Cada solicitud añado el token en la cabecera, el servidor comprueba que es correcto y me permite realizar la acción que yo le haya pedido, sea de leer, de escribir o de lo que sea. Y esto sería el funcionamiento del Auth2. Creo que una vez que tenemos esto, pues vamos a centrarnos en lo que es el OpenID, que en realidad sería una capa extra que añadimos a Auth2. Bueno, y ahora vamos a ir ya con OpenID Connect, que es la arquitectura es exactamente igual, en realidad es Auth2, pero con una capa extra. Podemos decir que es Auth2 con superpoderes. Bueno, superpoderes no, con un poder extra que tampoco es para tanto. Y vamos a ver en qué consiste. Bueno, el flujo es el mismo, exactamente igual. Yo estoy autenticado, si no tendría que autenticarme pues en una aplicación en Facebook, en Google, en Git, en lo que sea. No, en GitHub, pero bueno. Estamos autenticados y vamos al servidor de autorización, que sería pues el que hemos implementado nosotros, Google, GitHub, Facebook o lo que nos dé la gana. El cliente va a acceder a nuestros recursos. Solicita acceso
y se nos muestra la pantalla de consentimiento famosa. Podemos consentir, obviamente, o no. Nosotros, en nuestro ejemplo, hemos guardado una base de datos. Habría que implementar también lo que es la revocación del consentimiento, porque lo hemos puesto de por vida. Esto es peor que un matrimonio. Le devuelve el código de autorización y el cliente pues envía ese código junto a su nombre, el secreto y normalmente también con el challenge, que tenemos el PKC, el PIXI. Y ahora llega la diferencia fundamental. En OpenID, a mayores de la autorización, tendríamos también la autenticación, es decir, vamos a acceder a la identidad del usuario. Lo que es OAuth 2, la identidad se la sopla completamente, la ignora, solo se centra en la autorización, obtiene un token de autorización y con ese token accede a nuestros recursos, a los recursos del usuario que esté logueado. Le pide permiso para acceder pues a su foto, a sus contactos, a hacer publicaciones en su muro, en su nombre, en lo que sea. Y la diferencia aquí sería que a mayores del token obtenemos el id token, que es un token de identidad que identifica al usuario, que es el usuario, el resource owner, este de aquí, que sería el dueño de los recursos protegidos. También vamos a tener lo que es el user info endpoint, donde podremos ir directamente en nuestro servidor pues a obtener información de ese usuario. Y esta sería la diferencia fundamental, es esta capa extra que a mayores del token de autorización tendríamos el token de identidad. Esta es la diferencia, en realidad lo que es la arquitectura y el flujo es exactamente igual. Y ahora que tenemos esto explicado, antes de pasar a describir la arquitectura de nuestro proyecto, que es un poco más complicado que esto, vamos a explicar lo que son los JSON Web Tokens, porque por algunas preguntas que vi en algunos vídeos, por los comentarios, pues veo que la gente no lo tiene muy claro. Bueno, nos ponemos con el tema del JSON Web Token, que no deja de ser un simple archivo JSON que viene cifrado o encriptado. Bueno, cifrado o encriptado no exactamente, no está bien dicho. Viene codificado. Si viniese cifrado o encriptado necesitaríamos pues dos claves, una clave pública y una clave privada, y obviamente todo esto que viene aquí no podríamos verlo, sería imposible. Por tanto, es un archivo JSON y la palabra correcta sería codificado. Y viene codificado aquí por lo general en base 64. Y se realiza por medio de un secreto. Tiene tres partes. La cabecera, que indica pues el algoritmo de codificación y el tipo de token. En este caso JSON Web Token. Payload, que es lo que interesa, donde están los datos del usuario. Aquí tiene el subject, el nombre, la fecha de expiración. Y bueno, aquí podríamos añadir en estos datos lo que quisiéramos modificar. Los pongo aquí, por ejemplo, en vez de John Doe, Pepito. Y como vimos, ha cambiado. Pero esto, yo en el momento que toco esto de aquí, el JSON Web Token queda automáticamente invalidado. ¿Por qué? Porque va codificado y necesita un secret, una firma. Y esa firma solo la conoce el servidor que genera el token. Por tanto, yo si toco cualquier cosa de aquí y no conozco el secreto, lo que hago es cargarme el JSON Web Token. Tendría que conocer el secreto y modificar también la firma, que sería esta última parte de aquí. Y eso sería pues la seguridad del JSON Web Token. Pero como vemos, no es un sistema de autenticación, no es un sistema de autorización, no es OAuth 2, no es OpenID, no es nada. Es simplemente un fragmento de código tipo JSON que viene codificado y que se utiliza entre diferentes componentes, entre el client y el servidor, para transmitir información. Pero no es un sistema de autenticación y autorización. En este caso, en nuestro ejemplo, utilizamos el JSON Web Token para enviar la información de autorización. Desde el cliente se envía el Authorization Token, que es un JSON Web Token, y el servidor comprueba que sea correcto ese token, que esté bien firmado, y los claims que tiene, que serían los elementos del payload. Bueno, los claims es otra cosa, los datos del payload. Y lo mismo sería el token de identidad. El id token también es un JSON Web Token en nuestro caso. Pero, como dije, JSON Web Token simplemente sería como la moneda de cambio. Token podría traducirse como ficha, y es la ficha que envía el cliente al servidor para acceder a la autorización o tener datos del usuario a partir del user info endpoint, en el caso de que sea el id token. Una vez que explicamos lo que es el JSON Web Token, pues vamos a centrarnos en la arquitectura del proyecto, que es un poquito más complicado que lo que hemos explicado hasta ahora. Bueno, pues esto sería un poco el esquema de la arquitectura del proyecto. Tenemos el client, el servidor de autorización, tendremos Google también a mayores porque estamos utilizando el Federated Identity.
el resource server y sería el usuario o usuarios. Y usuarios habría dos tipos, el que tenemos aquí y luego el de Google. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora, en un principio vamos a olvidarnos de Google. Vamos a imaginar que hemos implementado el proyecto sin Google. Entonces tenemos solo estos elementos de aquí. El cliente, uno de muchos, porque los estamos guardando en las bases de datos. Este particular, es el del ejemplo, es con Angular, pero podríamos tenerlo con React, con Vue, tener uno con Android, incluso pues con la televisión. El Smart TV podría conectarlo, la nevera, la tostadora, si hace falta, lo que sea. Puedo tener los clientes que me dé la gana aquí. Por tanto, este es uno de muchos. Pero es que esto es una aplicación, yo que sé, de amiguitas así. Entonces yo lo que hago, me voy a loguear aquí. Imaginaos que aquí tengo unas fotos. Aquí publico fotos mías. Entonces yo le estoy dando permiso a esta aplicación de aquí, es decir, este usuario da permiso a esta aplicación para que acceda a las imágenes que tiene aquí y que las muestre aquí en el cliente. Entonces las amigas que tenga dirán, hombre, mira qué guapo está en esa foto, y me dan un like. Pues sería esa la filosofía. Bueno, vamos a centrarnos en principio en lo que es el out server aquí. Aquí tendríamos pues el usuario, tenemos una base de datos con usuarios que tienen el nombre, el password y el email. Eso es básico de todo, pero es que yo podría tener muchísimas más cosas. Podría tener mi foto de perfil, mi dirección, apellido, lo que sea. Entonces le estoy permitiendo a este cliente que acceda a mis recursos, los recursos que tengo aquí en el out server. Yo aquí tengo que estar logueado, y una vez que esté logueado, daría permiso a este cliente. Por tanto, la pregunta que me hacen muchísimos usuarios, ¿por qué no se puede implementar el login en el client? Porque el client no tiene que ver nada con la autenticación. El cliente solo quiere acceder a unos recursos protegidos. De hecho, si fuese solo Out2, es que ni tendría sentido para él preguntarse quién es el usuario. Así que todo lo que sea autenticación y autorización lo voy a implementar en este lado, en el servidor de autorización. Este tiene aquí su cuenta y, como dije, lo que hace es le permite al cliente a que acceda a sus recursos. Ahora bien, ¿qué son los recursos protegidos? Porque aquí estoy viendo que tengo los recursos, que sería mi cuenta, y a mayores tengo esto de aquí, que es otro servidor de recursos. Entonces eso es un tema con el que se lía bastante la gente. Bueno, imaginaos que esto en vez de ser un out server, que es Google, ¿no? Entonces sería aquí la cuenta de Google, lo que es out server. Y el resource server, pues por ejemplo, serían las fotos o el Google Drive. Entonces yo doy permiso a esta aplicación a que acceda aquí a mis datos de usuario, y a mayores le puedo dar permiso para que acceda pues a mis fotos, las que tengo en Google Fotos, o bien a los archivos que tenga en Drive. El servidor de recursos no hay nada que impida que vaya justo aquí dentro. Nosotros lo hemos separado, pero aquí podría tener el controlador donde muestra el mensaje si eres usuario, que es lo que tenemos en nuestro caso, o que bien te muestre el mensaje si eres administrador. Pero, como dije, esto podría ir dentro del out server perfectamente. Aquí lo hemos separado por si queremos desarrollar un proyecto un poco más complejo, con microservicios, con todo, pues esto sería lo ideal, separar aquí lo que es la autenticación, la autorización y luego los recursos. Pero en realidad la filosofía sería que este cliente está escribiendo aquí, bueno, en este caso no escribe porque aquí lo que hacemos es solo mostrar mensajes. Pero imaginaos que yo que sé, que hubiese una aplicación con fotografías y publicase aquí las fotos. Bueno, pues le estoy dando permiso a este cliente para que publique aquí fotos en nombre de este usuario, es decir, en mi nombre. Estoy logueado aquí y digo, pues a este cliente le dejo que publique aquí fotos en mi nombre. Y es lo que hacemos aquí. Y bueno, vamos a ir con lo de Google, que Google en realidad sería otro out server. Tenemos dos out server en esta aplicación. Tenemos este client y luego tendríamos otro cliente. ¿Y cuál es el otro cliente? Bueno, pues tenemos este lío de aquí. Entonces tenemos dos clientes. Este que tenemos aquí, que es cliente de este, y a mayores el out server hace a su vez de cliente de Google, que es otro out server. Si volvemos al código del Authorization Server, aquí vemos en el PON, a ver, vamos a aumentar un poquito lo que tenemos. Tenemos el Authorization Server y a mayores tenemos el OAuth2 Client. Y esto es porque Spring Boot aquí en este caso está siendo cliente de este de aquí. La filosofía es la misma. Este cliente tenemos que guardarlo aquí.
Al principio, antes de implementar el login con Google, lo que hacemos es crear un sistema de autorización, guardamos ese cliente con el nombre y a mayores ponemos la URL de redireccionamiento, tal cual hemos hecho con el cliente de Angular. Aquí en la base de datos de client, bueno, en la tabla guardamos también la URL de redireccionamiento, el redirect URL. Pues aquí lo mismo, sería como un doble bucle. Aquí el usuario accede a sus recursos, le permite a esta aplicación mostrar esto. Si lo hacemos del otro modo, a partir de Google, sería el usuario de Google, es decir, mi cuenta de usuario, la que le permite al out server, que en este caso actúa como cliente, acceder a sus recursos. Es lo que puede parecer un poco lioso de esta arquitectura, pero en realidad hemos implementado dos Authorization Server y dos clients. Y volviendo a la pregunta que me hacen, ¿por qué no puedo implementar aquí el login para iniciar sesión? Bueno, pues una forma de responderlo sería, ¿por qué no puedo implementar aquí en mi Authorization Server el login de Google? Pues obviamente la respuesta es bastante obvia, ¿no? Yo a Google solo puedo acceder a través de Google, a partir de mi cuenta. Bueno, pues aquí lo mismo. Yo a mi cuenta, la que tengo aquí en el out server, solo puedo acceder a partir de este out server. Y bueno, en resumen, cosas fundamentales que tenemos aquí. El out server implementa OpenID Connect, guardamos los clientes, los usuarios, los consentimientos y podemos tener más de un cliente, los que queramos, y esos clientes acceden a los recursos de este usuario. Este resource server viene separado de aquí, podría ir aquí dentro perfectamente. Y todo lo que se hace aquí sería en nombre de este usuario. Se está utilizando la información de este usuario que yo le permito obtener a este cliente. Y el cliente está haciéndolo en nombre de este usuario, con la información a la que yo le permito acceder. Y aquí exactamente sucede lo mismo. En este caso, el cliente sería el out server que hemos implementado nosotros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y sobre todo que os hayáis aclarado un poco todos estos conceptos, OAuth2 y OpenID, que son un poco liosos. Y a mayores, pues haber aclarado un poco la arquitectura de este proyecto, que ya de por sí es complejo el tema de OAuth2 y OpenID, y aquí pues lo hemos llevado a un nivel más de dificultad, teniendo un out server que hace a su vez de servidor de autorización o autenticación y a mayores que hace de cliente de Google. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios y como siempre saludo y gracias por ver.